Nuevamente les damos la bienvenida. Como bien saben, hoy vamos a tratar un tema relacionado al reconocimiento y evaluación de depredación en felinos silvestres de Chile con el doctor Carlos Muñoz Quesada. Antes de eso, la doctora Javiera, que nos acompañó el día de ayer, va a complementar cierto material que quedó pendiente de exposición y luego vamos a continuar con el doctor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. La verdad no estaban los planes que hoy tuvieran que volver a escucharme a mí hablando estas cosas. Pero con Carlos conversamos hoy y la verdad que no queríamos dejar esta partecita afuera, así que me cedió, en realidad no me cedió un poquito de su tiempo, sino que en realidad hoy vamos a estar hasta más tarde, así que eso desde ahora ya tienen que saberlo. Igual esta parte es cortita, pero es muy, muy, muy importante y por lo mismo vamos a empezar sin darle muchas más vueltas. La idea de hoy es poder valorar un poquitito más el aspecto de la mordedura. Si bien ayer conversamos de los patrones de comportamiento y de todo el sitio del suceso cuando hay ataques de depredación, o algún tipo de encuentro, conflictos, etcétera. Hoy vamos a abarcar esto desde el punto de vista de mordedura. Y tenemos que entender que la mordedura animal es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿cierto? Pero aparte es toda interacción que van a tener los animales de manera pasiva o agresiva con otro tipo de animales o humanos. ¿Por qué tiene un enfoque multidisciplinario en contextos forenses? Básicamente porque, como ayer les comentaba, al ser las ciencias forenses multi e interdisciplinarias, lo que vamos a estar trabajando en el contexto, digamos, básico de esta mordedura animal, vamos a tener dientes, ¿cierto?, que van a generar la mordedura, animales que van a generar la mordedura, y una superficie sobre la que se va a generar la mordedura. Por lo tanto, ya en estos tres aspectos tenemos involucrados un médico veterinario, un biólogo, un antropólogo, un patólogo incluso, ¿cierto?, que pueda analizar las marcas que deja esta mordedura sobre un sustrato, por lo general un tejido blando, y un odontólogo también. Por lo tanto, conté por lo menos 5 ciencias que van a estar involucradas en el análisis de una mordedura en un contexto forense. La mordedura animal deja una huella de mordedura, y esta huella es una marca de dientes, ¿cierto? Una marca realizada por los dientes sobre un sustrato, sobre una superficie. Como les comentaba ayer, la morfología de esta huella de mordedura va a ser muy variable, va a variar dependiendo del tamaño de la especie de mordedura, el tamaño de la mandíbula, la fuerza de la mordida. Recuerden que les comentaba ayer que la fuerza de mordida de un puma va a ser totalmente diferente a la de un jaguar, y los patrones o fórmulas dentarias que veamos en las distintas especies. Tenemos distintas motivaciones de mordedura, ¿cierto? Tenemos una mordedura de carroñeo, que son las alimentaciones posteriores a la muerte. Tenemos la mordedura como acción de alimentación, es decir, una depredación, una caza. Y tenemos una mordedura de ataque o de defensa, que es cuando un animal se va a sentir amenazado y va a generar esta mordedura de defensa o de ataque propiamente tal. Recuerden siempre la biología de comportamiento, recuerden que un animal como el puma no es un animal que va a ir en su trayectoria cazando humanos, pero sí podría enfrentar un humano si se siente en alguna situación de amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo importante de todas estas motivaciones que vamos a tener que analizar? Las lesiones que dejan estas interacciones o estas mordeduras, ¿cierto? Si esas lesiones son vitales o si son post-mortem. ¿A qué me refiero también con motivación? Si esto fue un accidente, si fue un suicidio intervenido de alguna persona, si hay un homicidio encubierto. Esto aplica un poco más a cuando hay humanos interactuando en el sitio del suceso, pero de todas formas también es pertinente el análisis. Y también hay que evaluar si hay intervención de terceros. Y esto no es tan lejano. Podemos tener peleas de perros, ¿cierto? Podemos tener
caza ilegal con perros, los perros van a dejar ciertas lesiones, disculpen, cierto tipo de lesiones como lo veíamos ayer, y es importante poder analizarlas y poder determinar cuando hay un intento de encubrimiento, que eso sería la intervención de terceros, ¿cierto? Otra de las cosas muy importantes que tenemos que evaluar cuando hablamos de mordedura es la vitalidad de las lesiones. ¿A qué me refiero con la vitalidad de las lesiones? La vitalidad de una lesión da cuenta a si el animal estaba vivo o estaba muerto cuando se generan esas lesiones, ¿sí? Por lo tanto, podemos disparar a un animal, la bala puede ser el motivo de muerte, ¿cierto? La lesión fatal, y una vez que ese animal está fallecido, podemos dárselo de comer a otros animales, y por lo tanto vamos a tener lesiones por mordedura encubriendo otro tipo de lesión. Por eso es importante evaluar la vitalidad, porque si bien vamos a tener una reacción del tejido a la lesión fatal, probablemente si después hay intervención de otro tipo de animales que van a morder, carroñar este cuerpo, o estos restos no van a tener la misma reacción de vitalidad los tejidos. Si se dan cuenta en estas dos fotos tenemos una mordedura en una pierna de una persona que claramente está viva, ¿cierto? A la foto de la izquierda estamos hablando, en la cual los tejidos al recibir una mordida o al recibir una lesión van a estar con exudados sanguíneos, con inflamación, ¿cierto? Hay tejido inflamatorio a lo largo de toda la lesión, y tenemos una respuesta del tejido. El tejido cambia de color, está reactivo a la herida, hay exudados. Después, con el tiempo, vamos a ver también procesos de cicatrización, hematomas asociados a la lesión, etc. Todo eso nos está indicando que la sangre está circulando, que el cuerpo está vivo y que está reaccionando y respondiendo a la lesión ocurrida. En la foto de la derecha tenemos un carroñeo, ¿cierto? Unas marcas de mordedura de perro de una persona que está fallecida, que lleva un tiempo fallecida, y por lo tanto podemos evaluar estas lesiones post-mortem. Si ustedes se fijan donde están las flechitas negras, son apenas dos hoyitos que son marcas de mordedura, son hechas con los colmillos. Y sin embargo no tienen bordes inflamados, no tienen ningún tipo de exudado que los acompañe, etc. Y bueno, observando un poquitito más esta mano podemos ver incluso hasta coloración verdosa y un poco de como hinchazón en la mano, y esto ya nos habla de un proceso evolutivo de putrefacción, es decir, esta persona llevaba varios días fallecida y por lo tanto al estar en un ambiente indoor empieza a tener interacción con los animales que vivían allí. Otro de los puntos bien relevantes que vamos a evaluar en una mordida, ¿cierto? Cuando tenemos esta huella de mordida en un sustrato, sea piel, sea tejido muscular, tejido blando o tejido óseo, es la distancia intercanino. La distancia intercanino es básicamente la distancia que hay entre los caninos superiores o inferiores de los carnívoros. Y esta distancia permite identificar algunas especies, ¿cierto? Porque como les comentaba inicialmente, las especies, según su conformación de cráneo, su anatomía, etcétera, no van a tener todas la misma distancia intercanino, e incluso nos puede ayudar a evaluar entre individuos. ¿Por qué? Como les comentaba ayer, con la especie de perro tiene tanta variabilidad en su anatomía craneal, etcétera, que vamos a tener diferentes distancias intercaninos. Incluso por edad, también estos dientes se van a ir desgastando y nos pueden ayudar a determinar cuando tenemos más de un individuo sospechoso, por decirlo de alguna manera. Este trabajo me gusta mucho, si bien está hecho en Brasil, con un N, es decir, una población para Brasil. Ellos lo que hicieron es tomar 50 perros y 50 humanos, evaluar las distancias intercaninos, ¿cierto? En la primera tablita tenemos a los perritos que utilizaron
divididos por tamaño pequeño, mediano, grande y gigante. Ellos clasificaron según el peso que está aquí estimado y logran hacer una media de la distancia intercanino en milímetros. La maxilar es 29 y la mandibular es 25 para las pequeñas y así sucesivamente. Entonces esto ya nos da una línea base. Acá en Chile no hay estudios, sería muy interesante realizarlos, ¿cierto? Siempre hago el llamado a que generemos investigación en estas áreas. Y la tablita de la derecha hace razón a la diferencia de las distancias intercaninos maxilar y mandibular entre perros de raza mediana y entre humanos. Y si se logran dar cuenta, no tenemos grandes diferencias. Hay que tener cuidado con eso. Incluso, yo sé que estamos hablando de fauna silvestre, pero cuando hablamos de humanos y de perros, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos denuncias. Uno de los trabajos que se puede realizar, que se debiese realizar cuando tenemos animales sospechosos y obviamente la presencia de médicos veterinarios que puedan supervisar este trabajo, es la toma de impresiones dentales, ¿sí? Para esto, que muchos probablemente han hecho algún trabajo similar o les ha tocado vivir esto de la toma de impresión dental en el odontólogo, ¿cierto? Perdón, en el dentista, cuando hacen un molde, cuando nos ponen flúor, etcétera. A diferencia de los animales que no entienden que se tienen que quedar tranquilos, quietos, etcétera. Por lo tanto, este es un trabajo que se realiza con el animal sedado, ¿sí? Es una manera de, si vamos a sedar un animal que es silvestre, sedarlo una sola vez, hacer todo el examen clínico que vamos a necesitar realizar, y así como nos quedábamos con las huellas en el sitio del suceso, nos vamos a quedar con una réplica de su patrón dental, superior e inferior. Por lo tanto, esta toma de impresión dental nos va a permitir después volver a medir la distancia intercanino, etc. Y lo relevante de esto es que vamos a poder realizarlo con las distancias, ¿cierto? Y el patrón maxilar y el patrón mandibular. Acá tenemos un trabajo, también está publicado, que justifica un poquitito el trabajo que me mostraban anterior, ¿cierto? Esto de la toma de impresiones dentales, si bien esto está aplicado en perro, es muy interesante porque lo que realizan aquí es el levantamiento de la huella de mordedura que está sobre piel, lo logran levantar con una impresión 3D, ¿cierto? O sea, lo logran fotografiar, lo imprimen 3D a tamaño original, y luego tienen ellos dos, o sea, tienen estos dos sospechosos de la mordedura, que es un labrador y un bull mastiff, a los cuales realizan trabajo de sedación, ¿cierto? Levantamiento de la huella de mordedura y superponen sobre la impresión de la huella de mordedura, por lo tanto, logran determinar, por más que es un poquitito a la distancia, logran determinar, si se dan cuenta, quién es el mordedor de esa huella en particular. Esto no quita que los dos perros hayan mordido, no quita eso, de hecho habría que evaluar cuántas huellas de mordedura tiene la víctima, pero sí, de esa huella en particular que ellos están trabajando y que hicieron levantamiento, podemos inculpar al Bull Mastiff, ya que su distancia intercanino y sus dientes, sus caninos y sus incisivos logran superponerse de mejor manera que los del labrador. Por lo tanto, el levantamiento de la huella de mordedura es esencial cuando hablamos de mordeduras. Este es otro trabajo que se los voy a juntar con la bibliografía que le voy a mandar a los chicos de la coordinación para que les haga llegar, porque este es un trabajo muy interesante, está hecho en Estados Unidos y hace una comparación de, obviamente, las huellas de mordedura de muchísimas especies de fauna silvestre. Algunas se pueden aplicar acá en Chile, otras no, pero por lo menos es la única base de datos que yo conozco como huella de mordedura o patrón de huella de mordedura de fauna silvestre que existe. Así que es muy interesante, hay una tabla muy grande con distintas especies
Acá ellos hacen unas fotografías también de la cera, ¿cierto? Donde ellos hacen morder a las especies. Esto lo hicieron con una base de datos de un museo natural. O sea, imagínense la cantidad de cráneos que tenían a disposición para poder hacer este trabajo. Tenemos la familia de los gatos, arriba hay un lince, perdón, y abajo hay justamente un mountain lion que es un puma. Tenemos la familia de los osos y osos, ¿no es cierto? Y tenemos la familia de los perros, que hay un coyote y hay un lobo gris. Más que las distancias intercaninos, porque acá no están marcadas en la fotografía, es muy interesante que vean las formas de las quijadas, las formas de las arcadas, por decirlo de alguna manera. Algunas son más rectas, recuerden que por lo general tenemos estos caninos muy, muy prominentes en la familia de felinos, ¿cierto? Con estos incisivos bien chiquititos y por lo general bien rectos. Mientras que los perros o la familia de cánidos tienen patrones más redondeados, no tienen tanta distancia los caninos de los incisivos, etc. Así que este es un trabajo muy interesante, revísenlo con calma porque hay mucha información ahí que se puede aplicar. Este lo vamos a pasar y acá. Este ataque de depredación que les contaba ayer justamente, ¿cierto? Miren la tráquea y miren esas dos marcas de caninos que están bien, bien, bien delimitadas y que eventualmente se pueden medir y podemos determinar si la distancia intercanino corresponde más a un puma, a un jaguar, a perros silvestres, etc. ¿Sí? Ayer me habían hecho una pregunta en cuanto al ataque del puma y del jaguar, que hoy justamente me encargué de resolver. Dentro del patrón de ataque del puma y del jaguar, una de las grandes diferencias, aparte de la fuerza de mordida, que es lo que les comentaba ayer, es que el puma busca la asfixia mordiendo la tráquea, mientras que el jaguar lo que genera es la fractura de las vértebras. Por lo tanto, el jaguar ataca por detrás y genera una fractura en las vértebras de la base del cráneo. Y eso es lo que genera la muerte del animal. No realiza, no realiza mordedura asfixia como lo hace el puma. Por lo tanto, es una diferencia bien importante al momento de poder leer la huella de mordedura que estamos analizando o que nos encontramos en el animal. Bueno, y rápidamente voy a complementar un poquitito porque si bien les comenté cómo podíamos ver este tipo de marcas o huellas de mordedura o rastros de mordida de los dientes en tejido blando, también tenemos todo el análisis que se realiza en tejido óseo, ¿sí? Y todo lo que se estudia sobre huesos, humanos, el entorno, etcétera, se llama antropología forense. Entonces, si se dan cuenta, no estamos absolutamente nada lejanos de estar trabajando con antropólogos. La antropología propiamente tal trabaja directamente sobre humanos, ¿cierto? Lo dice su nombre, ayuda en identificación, en determinar causas de muerte, etcétera. Pero dentro de la antropología forense tenemos una disciplina que se llama tafonomía. Y la tafonomía estudia todos los procesos que sufre un fósil, es decir, un resto óseo, desde el momento que se deposita en un lugar hasta que es recuperado. Si encontramos un hueso del siglo XIX, esto va a ser arqueológico. Pero si encontramos restos que son contemporáneos, vamos a llamar a esto tafonomía forense. ¿Sí? Los animales, al hacer uso de su dentición, al morder, al consumir post-mortem, etc., modifican, dispersan o remueven tejido blando y tejido duro. Por lo tanto, pueden generar fracturación de huesos, fragmentación, y van a generar estas famosas huellas de mordedura que estamos conversando. Entonces, en los años 80, un arqueólogo llamado Binford, que es un arqueólogo estadounidense, decide definir algunas marcas tafonómicas que son realizadas por carnívoros, ¿cierto? A través de sus dientes, que es lo que estamos conversando el día de hoy.
Por lo tanto, él categoriza cuatro tipos de marca sobre hueso, siempre estamos hablando sobre hueso, que podrían ser encontradas. La primera son punctures. Perdón, cabe destacar que estas categorías están en inglés y no han sido validadas al español por ningún autor, por lo tanto hay muchas validaciones como informales, por decirlo de alguna manera. Estos punctures yo los he visto en literatura como perforaciones, como hoyos, hoyuelos y muchas palabras más. Por lo tanto, hay algunos autores que incluso cuando publican en español, entre comillas, dicen punctures y prefieren no jugársela o no interpretar a su manera, sino que seguir con lo que propone Binford. Entonces, las marcas de punctures son estas perforaciones que generan los dientes caninos al momento de generar una mordedura, ¿cierto?, sobre un hueso. Lo que hacen es una perforación. Si ustedes pueden observar en las fotos, tenemos perforado la continuidad del hueso, ¿cierto? Hay definida una falta de la continuidad, por decirlo de esa manera. Por otro lado, tenemos los pits o pitting, como le dice Binford, que es el mordisqueo. Es decir, cuando tenemos acción repetida, ¿cierto?, de los molares o premolares en realidad, y vamos generando esto que es una, por decirlo, una semiperforación. Como los molares no tienen una punta tan prominente y no tienen el largo que tienen los caninos, generamos estos pequeños hoyitos que no llegan a ser obviamente una perforación propiamente tal, pero que sí logran dejar una marca sobre el hueso. Tenemos los furrows. El furrow se determina en español como festoneado y es cuando los carnívoros fracturan el hueso, por lo general en las partes de epífisis, ¿cierto?, dejando un pedazo expuesto de hueso esponjoso. Por lo tanto, ahí hay como una fracturación del hueso, ¿cierto? Tenemos un pedazo de hueso menos y esto también es bien característico de la intervención de carnívoros sobre los restos óseos. Y por último, tenemos los scores, que le llamamos normalmente surcos, que son las marcas de arrastre, ¿cierto? Si bien esto inicia con una perforación sobre el hueso, son los dientes caninos que perforan, pero se arrastran hacia abajo y dejan un surco. Por lo tanto, esto también es acción por lo general de consumo post-mortem o carroñeo, de esto de tratar de sacar o de despegar todo el tejido blando que queda pegado al hueso, más que ser una marca que va a quedar por una mordedura simple. ¿Sí? Así que bueno, habiendo recaudado un poquitito esta información, hay mucho ruido. Habiendo retomado un poquitito esta información, los voy a dejar con Carlos para que hagan el análisis de la lesión propiamente tal y todo lo que les va a mostrar él. Pero no quería dejarlos sin esta parte de la lesión, o sea, del análisis de la mordida desde el punto de vista de los dientes, es decir, de las distancias intercaninos, de saber que pueden utilizar esas medidas para hacer diferenciación interespecie, sobre todo cuando tenemos estos escenarios que muchas veces son muy inconclusos en cuanto a sospechosos, o sea, no estoy hablando de especies, ¿cierto? Especies sospechosas, etc. Así que con esta información se puede trabajar. Incluso así como anecdótico, a mí me llamaron a colaborar en un caso de restos óseos de una persona que encontraron casi un año después de desaparecida y tenía unas marcas de mordedura de carnívoros que correspondían a zorro. Por lo tanto, si bien sabemos que ese zorro no fue el causante de la muerte de la persona y un montón de factores más, ese zorro intervino uno de los restos, obviamente por consumir, por carroñar, etc. Y no deja de ser importante al momento del informe de todos esos huesos, que en general lo hacen los antropólogos en el servicio médico legal, que tengan una marca de mordedura de algún animal y que tengan que definir qué animal es, porque es una marca visible y tiene que ir en el informe absolutamente todo. Así que
Esta es un área que acá en Chile está súper poco explorada. Necesitamos que se empiecen a animar más a investigar estas cosas, que los centros de rehabilitación también se integren en esto, ¿cierto? Que ellos tienen más contacto con fauna silvestre y poder ir aprovechando todas las situaciones que ellos tienen de encuentros con fauna, a veces favorables y a veces no, para poder ir levantando y recopilando toda esta información. Así que muchas gracias por su tiempo nuevamente y ahora sí los dejo con Carlos. Gracias, Fabiana. Muy buena intervención como siempre. Mientras tanto, el doctor prepara su material para proyección. Vamos a hacer la presentación. El doctor Carlos Muñoz Quesada es médico veterinario. Tiene un curso de medicina forense veterinaria en la Universidad Central de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es ex miembro de Videma Metropolitana y del COSEI, cofundador de la Asociación Iberoamericana de Medicina Veterinaria Forense y es consultor freelance en materias ambientales y vida silvestre en Latinoamérica y el Caribe. Doctor, estamos listos con tu presentación en pantalla para que pueda comenzar. Sí, se ve bien, ¿verdad? Súper. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar de este taller, con los cuales hemos estado trabajando ya anteriormente en varios talleres similares, pero cursos más extensos con Fabiana, con quien nos conocemos hace años. Y bueno, esta primera lámina es más que nada para mostrarle un poco unas aplicaciones que existen para con el combate del tráfico de vida silvestre. Pronto vamos a agregar algunas láminas que tengan que ver también con flora, que actualmente solamente fauna. Bueno, el taller vamos a hablar de un poco de la medicina veterinaria forense en fauna silvestre. Y para hablar de ello, bueno, esto que salió recién en la revista Wildlife del Orgullo de la Patagonia, un seguimiento que hubo a una familia de pumas en Torres del Paine. Así que si la pueden ver un poco. Antes de entrar a lleno lo que es la patología forense, es por qué nosotros hacemos estudios de casos, nos metemos al área legal, porque tiene que ver más que nada con el punto de vista normativo, legal, de la medicina legal. Es para dar apoyo a las ciencias jurídicas, en la investigación de temas que tienen que ver con eh, el trato que las personas le dan a los animales y cómo las personas se vinculan con los animales en diferentes términos, ya sean animales de producción, animales silvestres o animales de compañía. Y esto ha sido bien bullado el último tiempo, no solamente en materia nacional, sino en materia internacional, que qué son los animales. Bueno, desde el punto de vista dogmático, jurídico en Chile, por lo menos los animales desde el punto de vista del Código Civil son aquellos seres semovientes, son cosas que se mueven por sí mismas, o sea, son objetos muebles desde el punto de vista del ámbito civil. Son cosas que se pueden comprar, o sea, los animales se pueden comprar, se pueden vender, se pueden regalar, uno puede generar dominio de los animales de fauna silvestre a través de la caza, de la pesca, de la captura, pero todo lo que regula los animales de vida silvestre propiamente tal están incluidos en la ley de caza, y la ley de caza evalúa a los animales también como ser vivo, como cosa, porque se pueden cazar, se pueden capturar, pero también como ser vivo porque instruye ciertas cosas para los cuidados de los animales de vida silvestre, y va muy bien de la mano también con lo que grafica el Código Penal, que el Código Penal, si bien resguarda la integridad de los animales como bienes cosas, también los define como seres vivos sintientes y los protege de maltrato o crueldad con los animales. Indirectamente, la ley sobre protección de animales protege a los animales silvestres desde el punto de vista de que su tenencia tiene que estar bien regulada y que su tenencia no incumpla con cambios de bienestar de los animales. Esos son en rojo las leyes que están vinculadas directamente con los animales de vida silvestre. Pero por otra parte también tenemos que indirectamente los animales de compañía generan mucho daño en los ecosistemas y sobre todo los animales de vida silvestre, ya sea por competencia y también porque a través de la mala crianza de animales domésticos,
tienden a atacar ganado y estoy echándole la culpa también a los animales silvestres, como el puma principalmente, el conflicto agrícola y ganadero. Y también porque la no tenencia responsable de mascotas hacen que lleguen muchos de estos animales domésticos a vía silvestre, llevando consigo una carga parasitaria importante y enfermedades virales que son de importancia en vía silvestre, tanto para los felinos como los caninos en vía silvestre. Para entender un poco de la normativa, en la ley de caza, la que protege los animales silvestres y prohíbe en todo el territorio nacional en Chile la caza y captura de todos los animales de vía silvestre que sean benéficos para la actividad silvoagropecuaria, que tengan poblaciones de distribución muy disminuidas ya, y en el fondo que cumplan un rol dentro de los ecosistemas. Y por lo tanto está absolutamente prohibida la caza y captura, entre ellos todos los felinos silvestres de Chile están prohibidos de caza y captura en todo el territorio nacional. Y también está prohibido robarle las crías a estos animales cuando son chicos y criarlos como mascotas en cautividad. También prohíbe la venta de animales, que si alguien no podría cazar un animal silvestre con la finalidad de venderlo. Y también esta ley protege a los animales, no solamente a los animales vivos, sino también a los animales muertos o parte de ellos, porque en el fondo quien está en posesión de una parte o derivado de un animal de vida silvestre tiene que acreditar el origen legal, de lo contrario podría caer en una infracción, porque ¿de qué forma yo me voy a apoderar de una piel de un animal, de un esqueleto de un animal, si no es a través de la vía de darle la muerte o hallazgo de un animal de fauna silvestre? Pero yo en toda mi vida que he recorrido cerros, cordillera, bordes costeros, bosques, eh, nunca me he encontrado con el cadáver de un animal silvestre que haya muerto de causa natural. Todas son de causa antrópica. Es ahí donde cae la relevancia de determinar el origen legal de las especies, por si no cae la presunción de que alguien mató a esos animales silvestres. Eso desde el punto de vista normativo chileno. Desde el punto de vista normativo internacional, las especies de fauna silvestre, los felinos de fauna silvestre, están protegidos en la ley CITES, que es la Convención Internacional que regula el comercio transfronterizo de especies de fauna silvestre en peligro, de la flora y fauna silvestre en peligro. Y también la Convención de Especies Migratorias, la CMS, también protege algunos animales que son migratorios y que ofrecen movilidad de un animal transfronteriza, no reconocen fronteras y pueden migrar desde un país a otro o varios países, como en el caso de la vicuña, ¿ya? Y también tenemos en Chile el COSEI, que es el Comité Operativo para el control de las especies exóticas invasoras, donde están dentro del catálogo de especies invasoras, si bien no hay felinos introducidos en Chile. La encuesta nacional del estudio que preparó para el catálogo de las especies exóticas invasoras en Chile determinó que una de las especies exóticas invasoras más importantes en el país es el perro, ¿ya? Sin embargo, como era un animal doméstico no, y era muy sensible introducirlo como especie declarada plaga en algunas zonas, porque su distribución así lo define, porque están en vía libre, no obedecen al dominio de ninguna persona. No fueron considerados dentro de la lista de especies exóticas invasoras para combatirlas dentro del Programa Nacional del COSEI. Sin embargo, aparece una especie que es bastante predadora y que entra en competencia sobre todo con los pequeños felinos, que es el bisón americano, y que genera grandes pérdidas también en la ganadería y en las zonas pesqueras también. Ya es un animal, a diferencia de los felinos, un animal que es muy voraz, caza y come muy rápido y pasa comiendo todo el día por su metabolismo que tiene, lo caracteriza de esa forma, y lamentablemente en Chile ha ido avanzando desde el sur hasta la región de los lagos. Vamos a hablar ahora un poco de qué es los peritos forenses, ¿ya? Los peritos forenses es algo que está bien en boga de muchos y que se hizo muy conocido en forma televisiva por el CSI, ¿verdad?
Pero, ¿qué es realmente la patología forense o la ciencia forense? La ciencia forense lo que busca es responder, dar respuestas a unas interrogantes que siempre van a envolver un hecho delictual o no delictual, si lo vemos desde el punto de vista de vida silvestre. ¿Qué le pasó al animal de vida silvestre? ¿Por qué está muerto? ¿Por qué está herido? ¿O por qué encontramos una parte de él y no el animal completo? Y eso hay que hacerlo con preguntas, unas preguntas que siempre se hacen en la criminología, que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué y el por qué, que no se escapa mucho de la metodología de investigación que tiene uno como científico, los biólogos o los que hacen ciencias biológicas, que en el fondo es muy parecido al método científico, es tener una hipótesis, validarlas, hacer investigaciones para validarlas o desechar estas hipótesis. Y a través de estas preguntas, en el fondo, son las mismas que nosotros nos vamos a hacer cuando nos enfrentamos a un caso, ya sea de vía silvestre, de maltrato de animal en vía silvestre, o de caza furtiva en vía silvestre, o tenencia ilícita de parte o derivados o de un animal vivo de vía silvestre, como en este caso los felinos, qué animal está involucrado, quién lo tiene, cómo lo obtuvo, hace cuánto lo tiene, dónde lo tiene, con qué lo pilló o quién lo pilló y por qué lo tiene recluido. Son preguntas que uno debe preguntarse para poder dar respuestas en un informe cuando si nos enfrentamos a un sistema jurídico podamos dar respuestas jurídicamente válidas en base a hechos y no presunciones. ¿Ya? Para responder estas preguntas de oro en la criminalística tenemos ciertas herramientas que son las claves de los protocolos, que son los principios. ¿Por qué hacemos esto con Fabiana? Desde el punto de vista le enseñamos a los biólogos, a los médicos veterinarios principalmente, es porque muchas veces van a ser preguntados por las policías, porque las policías trabajan muy bien desde el punto de vista cuando es un asesinato, cuando es un robo, eh, cuando es un hurto, ¿verdad? Cómo pueden identificar una persona, pero cuando se enfrenta una situación de un animal de vida silvestre, comienzan las preguntas. ¿Y qué le pasó? ¿Qué animal es? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Le falta algo a este animal? ¿Es normal que un animal, cuando un puma de estas características muera o encontrado muerto, es normal que se le pierdan las manos? ¿Es normal o es anormal que le falte la cola? Que son preguntas que no va a poder resolver un policía típico, porque va a pensar que es natural, que lo primero que se le desprende a un animal cuando muere son las manos y la cola. Y sabemos nosotros los biólogos que no es así. ¿Ya? ¿Qué lleva a este animal a que se descomponga más rápido o no se descomponga? También eso es importante de esclarecer. ¿Y cómo hacemos este tipo de, de alcances, de observaciones o de trabajo en el sitio del suceso, que lo vamos a ver un poquito más adelante? Es a través del uso de los principios. Los principios son métodos para ir respondiendo a las preguntas de la criminalística y vamos a entender que son diferentes tipos de principios, los vamos a ver uno a uno, que son en la base cuando nosotros vamos interiorizando estos principios, nos vamos formando la idea y nos vamos apoderando de ciertas herramientas que a veces pasamos en forma desapercibida, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos empoderando de ciertos conocimientos o de cierto trabajo metódico en un lugar específico para dar respuestas a las preguntas que se nos van a formular. El principio de uso, más que nada, es determinar cuál fue el elemento utilizado para que ese animal esté herido, para que ese animal esté muerto, ¿verdad? O para que ese animal hubiese desaparecido. ¿Ya? ¿Qué elementos se utilizaron? Están presentes los elementos físicos, ¿verdad? El calor, la temperatura, el fuego, que quemaron el cadáver, envenenaron al animal, le dispararon al animal, usaron un agente ponzoñoso, un veneno, una toxina, una toxina de planta, una toxina de una bacteria, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento utilizado? Eso es lo primero que nos debemos preguntar. Si nos encontramos frente a un animal muerto, dice, ¿cómo murió? O sea, ¿qué utilizaron para matar a este animal? ¿Murió de forma natural?
Luego, el segundo pregunta que vamos a tratar de resolver es cómo se utilizó ese elemento para matarlo. Es decir, entendiendo que no siempre un elemento puede ser utilizado de la forma correcta para causar daño o matar o herir a un animal. Por ejemplo, ahí tenemos un arma de acción neumática con el cual yo le puedo disparar a un felino y lo puedo matar. Pero también puedo ir corriendo y tomar este objeto, esta arma, y golpearlo a un animal hasta causarle la muerte. Por lo tanto, ahí estoy utilizando el elemento de una forma diferente al cual fue diseñado, ¿verdad? Un arma cortopunzante, uno puede generar una herida cortopunzante en un animal o en una persona, pero también al darlo vuelta y tomarlo por empuñadura, yo también la puedo usar como arma contusa y puedo generar contusiones y generar fracturas a los animales. O incluso puedo dar vuelta a la hoja y no golpearlo con el filo, sino que con el ancho de la espada y usarlo como si fuese una huasca, una fusta. También puedo utilizar el elemento. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado con eso, porque los elementos pueden ser utilizados en forma diferente para causar diferentes lesiones en un cuerpo. El principio de intercambio de Locard, que también ya lo decía la Fabiana, que también uno de los principios importantes es cada vez que hay una interacción entre dos elementos, siempre hay intercambio de cosas. Por ejemplo, un vehículo que atropella a una guiña en la carretera, lo más probable es que en el vehículo hayan restos de, de la piel o sangre del animal que queden en el vehículo, y a su vez restos de pintura, de grasa o aceite del vehículo y solamente de ese vehículo en el cadáver del animal. Y esto todo se hace por la transferencia o el principio de intercambio o de local. ¿Ya? El principio de correspondencia ya uno empieza a utilizar cierta tecnología cuando encuentra algo en particular, y esto está dado en la acción dinámica de los elementos, y siempre hay que comparar el elemento problema con el elemento encontrado en poder de un imposible infractor. Por ejemplo, alguien que le haya disparado a un felino con un rifle de acción neumática. Nosotros incautamos el arma y la podemos después comparar si esa arma dispara proyectiles del mismo calibre con el proyectil que impactó y le dio muerte a un felino en particular. Eso se llama los principios de correspondencia. ¿Corresponde o no? ¿Es el elemento que yo ando buscando o no? ¿Ya? En medicina veterinaria este principio es bastante utilizado, sobre todo para la investigación de investigaciones entre comillas, negligencia médica que no existe, es porque todas las herramientas que uno usa en ortopedia van a dejar marcas únicas entre un pabellón quirúrgico y otro, ¿verdad? Aunque la persona tenga 5 juegos de pinza, las 5 juegos de pinza van a dejar marcas únicas en las estructuras que están poniendo ahí en las fijaciones esqueléticas externas en el animal, principio de correspondencia. Desde el punto de vista de los principios de reconstrucción, eso es una pequeña abstracción que uno hace en un lugar en cuestión donde ocurre un hecho delictual o no delictual, un conflicto que uno quiera resolver, en donde uno tiene que empezar a analizar todos los elementos que haya ido encontrando de a poco y ha ido dando respuestas a estas preguntas, a estas interrogantes que nos vamos haciendo, y vamos armando paso a paso. Por ejemplo, si este fuese un felino silvestre, en realidad es un canino, que fue encontrado muerto en un lugar, pero alrededor de él había una serie de animales carroñeros muertos. Entonces la pregunta, ¿quién mató a quién? ¿Quién mató a los carroñeros? ¿Quién mató al perro? ¿Ya? Entonces, una serie de elementos en conjunto nos hacen ir dando respuestas y decir, ah, mira, esto ocurrió primero. Lo más probable es que aquí estamos en un entorno baldío, esté utilizado como un escenario de un vertedero clandestino, un basurero público. A alguien se le envenenó el perro o alguien envenenó a este perro, no lo quiso enterrar, lo vino a botar
Como es un cadáver, el comportamiento natural de estas aves carroñeras es alimentarse de este cuerpo, y sabemos que las carroñeras lo primero que van a ir a comer van a ir a hacer las vísceras, van a entrar por los orificios naturales y van a comer todas sus vísceras. Y si pensamos que este animal murió producto de intoxicación, el tóxico lo más probable es que todavía esté en el gastroentérico, ya, o en el gastrointestinal, y los animales, los primeros animales que comen de este animal, hecho que así ocurrió, murieron prácticamente de forma instantánea luego de haber alcanzado la sustancia tóxica que mató al animal, y también le dio muerte a estos animales. Y ahí vamos armando todo este escenario a través de los elementos que vamos encontrando. Vamos a ir armando un rompecabezas en este sentido. El principio de probabilidad, y esto es muy importante porque es un acercamiento a la verdad. Y ese acercamiento a la verdad puede ser bajo, medio, puede tener un alto grado de probabilidad, o a lo mejor no es una cabeza de pescado, no tiene ninguna probabilidad de que este hecho haya ocurrido de esa forma. Lo más importante, sobre todo en el ámbito jurídico o penal, nunca uno debe dar por sentado y decir que esto ocurrió de esa forma. O sea, yo no puedo decir, o sea, sabemos que hay muchos, bueno, hay algunos participantes que son extranjeros. Ese artrópodo en Chile se conoce como madre de la culebra, ¿verdad? Entonces, la madre de la culebra le dice a la culebra, yo soy tu madre. La culebra le dice que no. O sea, no porque alguien diga ser algo o que algo hecho así, no es 100% real. Esto no es 100% real, ¿verdad? Solamente es para dar a entender un poco de que uno no siempre dar fe de algo que no tiene certeza de lo que ocurrió. Por más que tenga muchos antecedentes, uno se acerca a un alto grado de probabilidad, pero nunca puede ser enfático de decir, no, esto ocurrió tal cual, ¿ya? Porque si no ocurrió así, recuerda que cada una de tus acciones, ya sea escritas o habladas, van a ser contrarrestadas en una audiencia, y pues te puede ganar un desprestigio o un caso se podría perder. Desde el punto de vista de la certeza la vamos a acompañar del trabajo que se hace en el sitio del suceso, más el análisis que se hace también en el laboratorio. Aquí vamos a tener tecnología, metodología y procedimientos adecuados para dar cuenta que quién mató a un rinoceronte o cómo murió este rinoceronte. Aquí lo vemos, se le hace una necropsia y este rinoceronte tiene una gran hemorragia, y dentro de todo esta anatomía se encuentra un proyectil. Este proyectil se analiza, ¿verdad? Y se da cuenta de un calibre. Después tenemos un sospechoso, le quitamos el arma a ese sospechoso, la sometemos a una prueba balística y resulta que da el mismo patrón de rayado que el proyectil, y nos determina diciendo que esa fue el arma con la cual le dieron muerte a ese rinoceronte en forma particular. Y así estamos utilizando tecnología, metodología y procedimientos adecuados para dar la respuesta que corresponde y dar firmado un, un examen o un certificado de lesiones o de muerte en algunos tipos de animales. Ustedes siempre van a encontrar esta palabra, el CSI, el Science Crime Investigation, o la escena del crimen, pero recuerden que no todo hecho que uno encuentra puede ser un crimen, puede ser un delito, puede ser un hecho fortuito, un accidente. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hablar del sitio del suceso o el escenario, ¿ya? Donde ocurre un hecho en particular al cual yo quiero obtener ciertas respuestas. Y estos escenarios son tres principalmente. Son un sitio del suceso abierto, es en el que no existen barreras hechas por el hombre. Los animales están en contacto directo con el medio ambiente sin ningún tipo de artefacto de origen antropológico. eh, es un espacio abierto. Es un espacio abierto. Ese es un sitio de suceso abierto. Un sitio de suceso mixto es un lugar donde existen algún tipo de animal de vida silvestre, pero encuentra ciertas restricciones. Si bien está delimitado por el hombre, ya también parte de él queda expuesto al medio ambiente libre, ya, pero no a todos los espacios públicos,
¿de acuerdo? Eso, una fotografía de los casos de los felinos que fueron hallados en la zona de Las Condes ahora último. Ellos estaban en un sitio de suceso mixto, ¿ya? Diferencia es que un par de años atrás se encontró esta situación en donde el sitio del suceso donde se encontró este animal que ya tiene un dardo ahí tranquilizante, estaba en un sitio de suceso cerrado porque él estaba dentro de una casa. ¿Ya? Entonces todo lo que pudiéramos encontrar en el animal está influenciado por lo que está dentro de la casa. 4 murallas, techo y ventanas y puertas. Este animal no estaba al amparo de vida silvestre. Por lo tanto, siempre cuando nosotros nos encontramos con un escenario de investigación, podemos enfrentarnos a un sitio de suceso abierto, a un sitio de suceso mixto, a un sitio de suceso cerrado. Y cada uno de esos lugares nos va a dar información relevante para describir el caso que nosotros estamos investigando. Cosas importantes siempre hacer en un sitio del suceso es determinar si la cantidad de lluvia en el momento en que estamos haciendo el examen del sitio del suceso, la hora de llegada, la hora de término, la temperatura, el viento. La georreferenciación es importante porque a veces nosotros podemos encontrar un cadáver en un lugar, en un punto específico, y si no lo georreferenciamos, no podemos volver a un lugar un mes o 2 meses después para seguir continuando un peritaje cuando podamos tener un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar a resolver ciertos problemas en el lugar. Por lo tanto, siempre hay que realizar una muy buena fijación planimétrica, espacial. Afortunadamente, nosotros podemos acceder a todas estas herramientas hoy en día a través de un teléfono inteligente donde no solamente podemos sacar fotografías, grabar videos, tener audio, grabar nuestra voz, sino también podemos fotografiar y las fotografías también las podemos georreferenciar con el GPS del instrumento que nosotros vamos a aportar. También nos podemos colgar de los centros meteorológicos más cercanos y sacar las variables climáticas del lugar, tanto de la temperatura, humedad y velocidad del viento en algunos casos. Y en algunos casos también es importante medir la contaminación acústica, que eso también es importante porque también influye en el comportamiento de ciertos animales, sobre todo los animales de vida silvestre. Dependiendo cuántos decibeles hay, también va a depender el tipo de comportamiento que tiene un animal. Si estamos en un ambiente grato, silencioso, que sea uniforme y sea compatible con el medio de vida silvestre, o estamos hablando de un espacio que es muy ruidoso, que tiene contaminación lumínica, que va a afectar el comportamiento de los animales. Todo eso son todos esos elementos importantes y de tomar nota al momento de hacer una descripción del sitio del suceso. ¿Ya? Desde el punto de vista del examen, del individuo para el examen médico legal de un animal, siempre tenemos que tener claro que nos vamos a enfrentar a 3 escenarios diferentes. Nos podemos enfrentar a un animal vivo, a un animal muerto o una parte derivado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dependiendo de esto, son las formas, protocolos de lo que nosotros vamos a hacer y utilizar siempre, salvaguardando la integridad física de quien hace el trabajo pericial y también del animal. No sobre todo desde el punto de vista de la salud, sino también de su bienestar, porque el bienestar animal, de su comportamiento también radica mucho lo que es su calidad de vida o su patología. ¿Ya? Entonces, estas son fotografías la saqué de YouTube, la Wiña. Sin embargo, la del lado derecho es una investigación en que descubrí en una revista de vivienda y decoración del Mercurio, una persona que ostentaba en una casa de Cachagua estas pieles como parte de su adorno habitual. Realicé una denuncia, hicimos una investigación y determinamos que estos animales habían sido cazados en la parcela del abuelo de la dueña de casa, producto de que le habían comido las gallinas y le habían comido las ovejas, y, y hubo una recompensa por cazar estos animales que generaban tanto daño a la economía
de ese fondo. O sea que no era así. Cuando nos enfrentamos a animales vivos, siempre tenemos que tratar de obtener la mayor información posible, sobre todo si los vamos a anestesiar, porque es la oportunidad que tenemos para tomar muestras de sangre, parámetros bioquímicos, ¿verdad? Revisar cómo están las uñas, si se tratan de animales silvestres o animales en cautiverio, ya sean de fauna nativa o de fauna exótica, como en el caso de este ligre, que es una mezcla entre león y tigre. Vemos que tiene varias patologías asociadas, podemos hacer uso de tecnología, radiografía, lo vamos a escanear para determinar si tiene un microchip o no, determinar de dónde viene, cuál es su origen, determinar si tiene o porta o no lesiones y si está en algún tipo de tratamiento y hacer la intervención que corresponda si el caso así lo amerita, siempre salvaguardando la integridad de la salud del animal, ya que no siempre pueden ser sometidos a anestesia en forma muy habitual. Por lo tanto, si se va a someter al animal de una especie a anestesia para hacer algún tipo de tratamiento, hay que tratar de tomar todas las muestras posibles para, para no sobreexcitar al animal o generarle algún tipo de trastorno. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es importante, no tengo imágenes de animales de felinos de vida silvestre, pero hay algunos que se vieron afectados por los incendios, grandes incendios del año 2017, en donde llegaban quemados producto de los incendios forestales. Y sin duda en los centros de rehabilitación les prestaron la ayuda que corresponde para poder prontamente lograr su liberación en los medios naturales. Desde el punto de vista de qué debemos observar en los animales, y aquí vamos a hablar un poquito de la lesionología. La lesionología, y para tener clara la lesionología, siempre vamos a tener que tener clara las anatomías, ¿verdad? Cómo está formada la piel, las zonas de transición, ¿verdad? Las zonas pilosas, de las almohadillas, de la nariz, de la trufa, ¿ya? Y dependiendo de la zona en que nosotros nos vamos a encontrar, vamos a poder describir si existen escoriaciones, erosiones, heridas, ¿ya? Y eso va a ayudarnos a describir y a entender un poquito más esta descripción de la lesión. ¿Cuántas capas de la piel intervino? ¿Es solamente una escoriación, la capa superficial que genera acartonamiento de la piel o que se seque la piel? Si es una erosión, ya esas marquitas un poquito más internas donde están involucradas las criptas de la piel y generan cierta salida no solamente de suero, sino también de sangre. Y ya cuando hablamos de las heridas propiamente tal, que va a la subdermis y genera sangramiento profuso. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, vamos evaluando las lesiones, cómo están. ¿Ya? Siempre vamos a tener que clasificar las lesiones, y las lesiones van a ser de acuerdo al tipo, si son contusiones, corazones, erosiones, son petequias, equimosis, hematomas, laceraciones, fracturas, contusiones complejas, heridas por aplastamiento, hay contusiones con desprendimiento, arrancamiento, avulsión, amputación, decapitación, atrición, descuartizamiento, son todos esos términos que debemos que estar acostumbrados a tener un repertorio para poder describir y no equivocarnos ante la redacción de un informe que nosotros queramos dar, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso, tenemos que también clasificar las lesiones. Y la clasificación de las lesiones son 5 parámetros que tenemos que considerar. La longitud, ¿verdad? Cuánto miden, y para eso siempre vamos a usar una reglita, un testigo métrico, ¿ya? La localización, y para eso vamos a usar los planos anatómicos, si es ventral, dorsal, lateral, en el flanco, en la dorso palmar, ¿verdad? Anterior, posterior, craneal o caudal, ¿verdad? La profundidad vamos a ver si es superficial, profundo o con compromiso de alguna cavidad. ¿De acuerdo? Eso también vamos a depender también si podemos utilizar testigos métricos para poder medir esa profundidad o no, o a simple vista poder sacar con sondas canaladas, poder mirar, ingresarla y después medirla para ver la profundidad de las lesiones. También tenemos que analizar los bordes, son de bordes definidos, bordes no definidos y la forma. Siempre debemos usar cartillas
que son bastante buenas, la gente que se dedica solamente a felinos, sobre todo felinos de fauna silvestre, poder diseñar, tomar la infografía que ya existe como los felinos domésticos y también quizás, ¿por qué no?, hacer una más asociada a la forma, a la silueta de un puma, donde podamos ver la clasificación de las lesiones por su longitud, porque las vamos a poder dibujar en esta tablita, ¿verdad? En esta hojita, la vamos a poder dibujar, sobre todo vamos a poder medirla y vamos a poder localizarla en algún plano anatómico del animal. Entonces, no solamente va a bastar con la descripción, ¿ya?, para la clasificación, sobre todo de la longitud, sino también su localización, ¿ya? Y estas tablas son muy buenas y usar los testigos métricos como parámetros de georreferenciación anatómica en un animal en particular, ¿ya? Como les dije, la profundidad, ahí vamos a ver cómo están las heridas, cuando están hablando de la escoriación, de, de, de las erosiones, escoriaciones, la herida superficial, herida profunda o las heridas penetrantes, cuando sobre todo alcanzan a perforar vísceras o cavidades internas. Y estos gráficos ayudan bastante y son como materiales de apunte que uno siempre los debe tener a mano para decir, ¿cómo voy a clasificar esta lesión que estoy viendo acá? No es una herida superficial o una herida profunda. Va a depender de qué capas son las que nosotros estamos analizando y a partir de eso vamos a hacer una apreciación más bien científica, anatómica, y que también esto nos va a servir a nosotros para poder explicarle a alguien eh, que no es biólogo, que no es médico, de qué se trata una herida y cuáles son las capas que están formando, y a partir de eso también uno le va a decir cuál es la gravedad y cuál es el tiempo en que demorará en recuperarse o no, ¿ya? Desde el punto de vista de la clasificación de los bordes, si son de bordes regulares o bordes irregulares, como estas manchitas que nosotros vemos, y desde el punto de vista de la clasificación de las lesiones de acuerdo a su forma, usamos la geometría, ¿ya? Si una herida puntiforme, si es lineal, circular, ovalar, triangular, tiene forma de media luna, tiene forma de estrella, una forma de un polígono, de un rectángulo. Esas formas son las que a nosotros nos van a servir para ir dando la descripción anatómica a estas cosas que vamos a ir agregando en esa cartilla, porque no solamente la información en la cartilla es válida, sino también nosotros lo que describimos en forma verbal, que en el fondo es lo que plasmamos en un informe, ¿de acuerdo? También las clasificaciones de las lesiones pueden ser heridas contusas, ¿verdad? Por arma de fuego o de acción neumática, que son las más comunes de vida silvestre. Por arma cortopunzante, ojo, arma cortopunzante, coloquialmente hablando se llaman armas blancas, pero eso es para el punto de vista de las novelas, desde el punto de vista científico, ¿verdad? Médico legista, se llaman armas cortopunzantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de las heridas térmicas, ya sea por calor o por frío, quemaduras con agua caliente o con algún elemento de frío que genere una quemadura por refrigeración. Tenemos los agentes químicos que pueden ser cáusticos ácidos, que también van a generar quemaduras químicas, ¿ya? Y lesiones bien dañinas en los animales y los cuales a veces no aparecen en forma inmediata. Las quemaduras por calor o por agua caliente no aparecen en forma inmediata. Tú le tiras agua caliente, inmediatamente el animal va a reaccionar y se le va a desprender el pelo. No, eso va a demorar un día en que se caiga porque genera toda una reacción inflamatoria. La inflamación va a causar que haya desprendimiento posterior al segundo día de iniciar la quemadura, y ahí va a haber realmente la superficie quemada, ¿verdad? Las heridas de tipo conductuales, sobre todo cuando nos enfrentamos a animales que han estado en cautividad, y las más comunes de ellas son el mordisqueo de la cola, las heridas por electricidad, la fulguración, heridas por radiación magnética, ¿cómo se llama? Radiación atómica, que por lo menos en Chile solamente tenemos dos zonas que podrían estar expuestas a este tipo de radiaciones, que es el reactor nuclear de la Reina, que está en Las Condes, ¿verdad?
y también el Centro de Estudios de Radiación Radioactiva de Lo Aguirre, donde ahí sí hubo un accidente que desafortunadamente le costó la vida a algunas personas, ¿ya? Y también las heridas por balas o por ondas explosivas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a un animal, a un felino encontrado muerto en un sitio del suceso abierto? Aquí les voy a dar un ejemplo de qué hice en particular hace un tiempo, en el año 2015, ante el hallazgo de este felino. Eh, no sé si tienen los micrófonos abiertos o no, pero me gustaría que alguien me diera alguna apreciación, que cuántos días lleva este animal de muerte y qué características les llama la atención, por ejemplo, a este puma. No sé si es posible poder escucharlo. Alguien En lo que me particular, diga. ¿Sí? pienso que no lleva mucho tiempo de muerto y Perfecto. la particularidad es que le faltan parte de los miembros anteriores y la cola. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo le darías tú de muerto a este animal? Mm, se ve que es una zona seca, árida, entonces yo le ¿Sí? daría, no sé, 1 o 2 días de muerto. 1 o 2 días de muerto, perfecto. Es una muy buena apreciación, eh, pero le faltan muchos elementos para dar un diagnóstico. Y claro, si yo les pregunto así, ¿qué datos de muerte tienen? Bueno, este es un hecho que ocurrió en la cuarta región, en la precordillera de la cuarta región, en una zona, sí, árida, seca, con bastante frío, porque estábamos a a gran altura. Lo que llamaba la atención es que esta fotografía yo la tomé más o menos casi 3 meses después de la muerte del puma. Entonces la pregunta es, ¿qué lo hace estar en ese buen estado de conservación? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es el frío, ¿no? Digo, dice que es una zona seca, pero también que no era una zona de mucho ¿Sí? calor, entonces yo creo que el frío podría ser un factor. ¿Ya? Sí, es una zona sí, es seca y fría, pero aún así el animal debería haberse descompuesto. Y no estaba descompuesto. Y esto llamaba mucho la atención. Y siempre hay que tener ojo con esto, que lo vamos a ir viendo en este caso en particular. Bueno, esa es la zona geográfica donde estábamos. Eh, este animal, esta es la ciudad de Andacollo, cuarta región, ahí está la ciudad de Andacollo, y el sitio específico, que en el fondo es lo que deberíamos acostumbrarnos siempre a hacer a todos, a georreferenciarnos, ubicarnos espacialmente donde están, porque yo desde la ciudad de Andacollo los voy a llevar a este límite del cerro que está acá, que se ve en este recuadro, que luego lo amplifico en esta imagen satelital que está acá, ¿ya? Y desde el camino dejamos un auto estacionado y este es el lugar por donde yo ascendí con un GPS, por eso hice el tracking de la zona por donde subí al cerro hasta acceder al lugar donde estaba muerto el animal. Y desde este punto en particular, previamente tomé una fotografía que es la siguiente, para mostrarles a ustedes dónde estoy parado, dónde voy a estar parado. Y en ese lugar encontré dos sitios de interés para poder trabajar, dos sitios de interés para poder trabajar. Uno, que era ya en el páramo arriba, casi al llegar al punto más alto de la cima, que eran más o menos 15 metros a la cima de la montaña, y unos 120 metros más de acá, de donde estaba muerto la hembra. La hembra está muerta acá, pero acá también encontré a 4 de sus cachorros muertos en esta zona. Entonces, ¿por qué encontré a la hembra acá y los cachorros acá? Bueno, vamos a ir dando respuesta a eso, ¿ya? Y también es importante siempre hacer un croquis de lo que yo encuentro. Y lo que me encontré en este lugar en particular, arriba fue la siguiente situación. Encontré 4 cachorros de puma muerto, ¿ya? Que están acá, hay uno, acá está el segundo y acá está el tercero y el cuarto. Una de las características que me llamó la atención, que a uno de los pumas, no sé si se ve bastante bien, le faltaba como la punta de la colita. Este es el croquis que hice yo, ¿ya? Y acá, 120 metros cerro abajo, está la hembra, sin sus manos y sin su cola, ¿ya? Y aquí en el punto 3 del croquis dibujé un fragmento de colita,
Un fragmento de colita, que es el pedacito de colita que les falta acá. ¿Ya? Por lo tanto, estas cosas que voy encontrando en el lugar, y además encontré dos cabros, dos caprinos, uno mutilado y el otro muerto en el lugar, desangrado por acción antrópica, y que a este animal le habían echado algún tipo de sebo tóxico, una sustancia tóxica para generar el envenenamiento de estos pumas. Y eso ya da explicación de por qué los pumas también están todavía tan bien conservados. ¿Ya? Están bien conservados porque en ellos no hubo actividad de reducción cadavérica por la fauna cadavérica. Recuerden que los animales luego de morir comienzan con sus fases de licuefacción, de necrosis, ¿verdad? La fase de la pudrición, ya que lo vamos a nombrar de esa forma bien coloquial, pero gran parte del proceso de reducción del cadáver lo está dado por la fauna cadavérica, las moscas. Las moscas reducen el cadáver dentro de las primeras 24 horas en un buen clima cálido. Y quizás en buenas condiciones estos animales deberían haberse estado desintegrados en 5 días en ese tipo de ambiente. No más, no más. Sin embargo, ahí vamos dando la explicación por qué estos animales no fueron desintegrados. Desde el punto de vista, tomo la fotografía, acá atrás vemos la cordillera de los Andes, y acá vemos el punto de vista donde yo estoy trabajando. Aquí estaban los animales tóxicos con el veneno que le echaron para matar a los pumas. Aquí encontré aquí una banderilla donde marqué donde encontré uno de los pumas pequeños. Acá habían, los dos pumas estaban colocados detrás de estas matorrales y el cuarto estaba en este lugar y la colita estaba acá. Ahora, ¿por qué es importante que encontré este pedacito de colita? Porque este fue el sitio primario donde encontraron muertos a los animales. ¿Ya? Este es el sitio primario. Entonces, ¿qué pasó? Alguien dijo, hoy me dio pena este gatito que está aquí muerto, lo voy a tomar de la cola y lo voy a transportar a otro lugar. Y cuando estaba haciendo eso, se le desprendió la cola. ¿Ya? Entonces, esto también me da cuenta que alguien, antes de que yo fuese al lugar, fue y revolvió todo. Entonces, todo esto no estaba de la forma como estaba en un principio, porque los cachorros, entiendo, con la primera persona que encontró los animales, que yo lo pude entrevistar, me dijo que prácticamente estaban al lado de donde estaban los corderos, los chivos muertos, los caprinos muertos, prácticamente al lado de él estaban muertos los pequeños pumas. Y la hembra siempre estuvo 120 metros más abajo. ¿Qué me da cuenta de esto? De que los animales fueron expuestos a una sustancia tóxica, a un veneno altamente tóxico, con una toxicidad tan alta que al simple contacto con ellos, a la primera mascada que le dieron al animal, los pumas murieron en ese lugar y no tuvieron posibilidad de huida. Por lo tanto, la dosis de efecto, como eran animales pequeños, de más o menos 2 meses de edad, los chiquititos, ¿verdad? Murieron rápidamente, a diferencia que la madre pudo resistir un poco más y alcanzó a bajar cerro abajo, 120 metros, y cayó desplomada, ¿ya? Que es el escenario donde estamos viendo acá. Bueno, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar este tipo de escenarios, uno tiene que ir armando todo lo que va encontrando y darle puntuación. ¿Qué creo que es lo primero que ocurrió en este lugar? Y en esa oportunidad yo creo que alguien visualizó pumas en esa zona que es de producción de caprino, ya que está un poco baja, alicaída, producto de las grandes sequías que durante muchos años estuvieron. Entonces dijo, mira, anda un puma merodeando por acá, me quiere comer mis cabras, o ya me atacó una, lo voy a matar. Eso fue lo que pensó esta persona y llevó restos de la primera cabra que pillaron los pumas y la puso ahí como cebo y además puso una segunda cabra que es esta, ya le sacó una pierna y le hizo unos hoyos, ¿verdad? Con una cuchilla, con un arma cortopunzante, vamos a hablar de un cuchillo, vamos a hablar de un arma cortopunzante, y le agregó una sustancia granular que al momento del análisis químico de él determinamos que era aldicarb, que era un carbamato que está absolutamente prohibido en el mundo y en Chile. En Chile está prohibido de comercialización, de tenencia,
de venta y de producción. Sin embargo, lo podemos encontrar en las ferias libres porque ingresa en forma clandestina a Chile desde Perú, con el nombre de El Killer, Super Killer o El Asesino, y que incluso viene con recomendaciones para deshacerse de gatos molestos o perros molestos, ¿ya? Entonces encontramos este producto acá, entonces sabemos que es un producto que se está vendiendo en forma clandestina, por lo menos en esa región del país. Se le agregó a este animal, entonces bastó que el puma llega y diera una pequeña mordida a este animal ya muerto para su festín y se intoxicó y murió. ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera por eso en el fondo existen abundantes moscas muertas como ustedes las ven aquí, ¿ya? Que apenas se posan en el animal, mueren en forma inmediata. Esa es la toxicidad que tiene este veneno, ¿ya? Eso es lo que permite que, no, o sea, perdón, no permite que las moscas puedan poner los huevos y los huevos pueden generar las larvas y las larvas pueden reducir la fauna a través de la fauna cadavérica de este cadáver. Por lo tanto, este animal nunca se redujo porque nunca tuvo la posibilidad de que estuviese, sea un cuerpo favorable para la reducción cadavérica producto de la fauna cadavérica que come o reduce los cadáveres después de la muerte, que en una semana no deberíamos haber encontrado nada en condiciones normales si estos animales no hubiesen sido envenenados. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno encuentra animales que no han sido ni predados ni que presentan reducción por acción de la fauna cadavérica. Otra característica que nos llamaba la atención era que esta oveja sí, o sea, esta cabra sí pertenecía a alguien porque tenía señalada, tenía la marcada la oreja, por lo tanto uno podría ir perfectamente al registro de ganadero y ver a quién le pertenece esta marca de oreja y determinar quién es el posible culpable. Lamentablemente en este caso no lo pudimos encontrar, ¿ya? Pero también lo que nos llamaba la duda, ¿por qué le falta las manos y la cola? ¿Qué creen ustedes que pasó acá? ¿Hay alguien que me pueda decir qué se le ocurre que le pasó a las manos y a la cola? De la hembra, de la grande, solamente a la grande, no a los chiquitos. ¿Alguien que pueda tener alguna idea? Puede ser como trofeo o para demostrar que asesinó al puma. Exactamente, exactamente. Hoy en día ya muchas personas saben que llevarse la piel completa es muy vistoso y puede ser objeto de demanda. Sin embargo, una mano la puede ostentar en un cajón, decirle, mira, yo fui el que maté al puma, mira, yo me vengué del puma que me comió me comió mi oveja, mira, aquí tengo la cola también. ¿Ya? Entonces, claro, esas cosas son para ostentar, porque durante ese periodo también mucha gente pasó detenida por la sola posesión de pieles de puma. No solamente desde el norte de Chile, desde la cuarta región hasta Aysén. Hubo muchas personas que pasaron detenidas por posesión de pieles de puma, ¿ya? O por venta de pieles de puma. Y esto, claro, entonces la gente empezó a tener miedo con esto ahora, entonces los cazadores ya saben que se pueden llevar los dientes, las garras, las manos o la cola. Entonces ese fue el fin objetivo del que se llevó estos animales. Entonces estos animales con el tiempo van a desaparecer, yo me tengo que llevar las fotografías de las manos para medir la articulación y compararlas posteriormente si encuentro a un posible sospechoso o a alguien que tenga posesión de estas manos y yo las puedo complementar a través haciendo un peritaje planimétrico. Hago la misma fotografía, pero ahora a la inversa. Le saco la fotografía a la mano que tiene la persona con este tipo de reglas, ¿verdad? Y eso me va a decir que la persona, esa mano es compatible con esta articulación, por lo tanto, podría poner yo a la articulación en esta mano y ser compatible y decirle a esa persona que esta persona está vinculada con este caso en particular. ¿Ya? Porque obtuvimos una muestra que es compatible con la encontrada en el sitio del suceso. ¿Ya? Como les decía yo, una de las grandes problemáticas, de las grandes problemáticas que tenemos en Chile,
son los gatos ferales y los perros ferales. Una porque compiten con los animales silvestres y la otra porque causan daño a los animales silvestres llevándole enfermedades, ¿verdad? Enfermedades importantes, enfermedades virales o parásitos. También porque estos animales atacan a la fauna silvestre, ¿ya? Y dentro de la fauna silvestre también atacan a los felinos silvestres. Y dentro de los animales introducidos, de las especies exóticas introducidas, también en Chile está el bisón, ahí como lo vemos ya atacando un cormorán, eh, que son especies muy, muy voraces y también podrían entrar a confundirse, sobre todo en los gallineros de la zona de Chiloé, donde ya ingresó lamentablemente, y la gente podría pensar también que se trata de un ataque de algún felino nativo, sin embargo se trata de este depredador mustelídeo. Vamos a pasar a hablar un poquito de casos que me ha tocado ver, en donde en este particular se sospechaba del ataque de un puma. ¿Qué creen ustedes? ¿Es compatible con un ataque de un puma que haya atacado a un perro? Esto ocurrió, les voy a dar la zona geográfica, esto es Pirque, cerca de la zona metropolitana, al sur de la ribera del río Maipo. El perro fue encontrado de la forma que lo vemos abajo y yo al examen clínico externo lo puse en la fotografía que está arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Es compatible con ataque de puma o no? ¿Alguien que me ayude? En el chat comentan que no, María José indica que no tiene nada en el cuello. No tiene nada, no tiene nada en el cuello. Claro, en un principio pensaron que era un ataque de puma, ¿ya? Pero después al analizar todo el sitio del suceso y hacer preguntas yo de todo esto, porque estaba el suelo muy, muy revuelto donde estaba el animal, este fue atacado por más de un perro. Este era un perro que participaba en una leva donde un vecino estaba en celo y llegaron muchos perros de muchos lugares, hubo competencia, ya hubo pelea y al final este fue el individuo más débil que lo terminaron atacando. Los animales se lo comieron, los perros se lo comieron rápidamente y luego continuaron con el celo de la perra. Esto nos da las características de la mordida, además tampoco no es compatible porque comió mucho de una sola vez, ¿verdad? Y sabemos que por hábito el puma no come todo de una vez, va comiendo, en sesiones, ¿verdad? No es todo para un día. Sin embargo, este perro sí fue atacado por un puma, ¿ya? Esto también ocurrió en Pirque, ¿ya? En donde, gracias al auxilio del dueño del perro, porque eran dos perros pastores alemanes, solamente uno se enfrentó al puma y el otro salió arrancando, y gracias al segundo perro que empezó a chillar en la puerta de la casa de la parcela, salió una persona y vio al puma que tenía este perro viejo agarrado ya del cuello, lo estaba sometiendo. Ahí están las marcas de las mordidas del puma. Bueno, afortunadamente esta persona lo único que hizo fue empezar a gritar, a meter ruido y así el puma se pudo alejar y no tomó venganza, entre comillas, lo que suelen hacer muchas personas. Este es uno de los pocos ataques de puma a perros que hayan tenido testigos y claramente ahí tiene las lesiones. Y efectivamente estaban en el cuello. ¿Ya? Este tipo de ataque, ¿creen ustedes que como ocurrió? Esto los voy a posicionar también. Esto es en el Cajón del Maipo, esto es en San Gabriel, frente al retén de carabineros de San Gabriel, donde está, si no me equivoco, la copa de agua adentro, donde están los servicios de agua potable. Aquí también ocurrió hecho una mañana después de una nevada, ¿ya? Y todos los vecinos de San Gabriel ya se estaban armando porque habían visto al puma bajando del risco que está detrás de estas propiedades para atacar a dos caballos, ¿ya? Y solamente el potillo fue el que se encontró muerto. ¿Qué opinan ustedes de este caso en particular? ¿Qué creen? Con confianza. Yo pensaría que sí, efectivamente fue un puma,
pero a lo mejor era un juvenil principalmente porque no tiene o no se le ve la lesión del tórax, pero sí es evidente la marca en lo que es el cuello y pues la parte lumbar. Ujú. Bueno, les cuento, en este animal hicimos dos tipos de trabajos periciales. Uno lo hizo Jorge Yuri, que trabajaba en el Servicio Agrícola y Ganadero, que trabajó bastante tiempo viendo ataques de puma hacia la ganadería. De hecho, de él son las fotografías del perro atacado en el cuello. ¿Ya? En este trabajo del sitio de suceso yo hice la necropsia del caballo, ¿ya? Y Jorge hizo el levantamiento de las huellas de todas las huellas que estaban en el cerco, que afortunadamente, como estaba el terreno blando, producto de la nevazón leve que hubo el día anterior, y todas las pesadas son compatibles con esto. ¿Qué me dicen ustedes ahora? ¿Esas pisadas a qué corresponden? Parece un perro o un canino, Perro. Exactamente, ¿por qué? porque tiene la uña. Exactamente. Exacto, hasta la huella de la uña puesta también. Exactamente. Créanme que levantamos más de 500 huellas en forma ordenada en todo este predio y el 99,99% de las huellas eran de perro y en una esquina del cerco había una huella de zorro que pasó por ahí y no tenía absolutamente nada que ver. Ya la necropsia también reveló que este animal estaba mordido por todas partes, mordido por todas partes. Y ahora, ¿qué les da cuenta de eso? Que esté mordido en las ancas, en las piernas, en el cuello, en la cabeza, en las orejas, en la cola, en las patas. ¿Es un Un comportamiento ataque normal? por jauría. Un ataque por jauría de perros, exactamente. En realidad eran como cuatro perros los grandes los que habían acá involucrados, que eran perros de un vecino. ¿Ya? Sin embargo, todos daban 100% que había sido el puma el que había hecho este daño en el animal. Pero científicamente lo pudimos comprobar y les mostramos el resultado de este estudio a la población de San Gabriel, porque ya estaban todos los ánimos bien calientes por armar patrullas para ir a cazar al puma que habían visto merodear por alrededor. Entonces, por eso es importante no solamente abocarse a lo que uno pueda trabajar en el sitio del suceso desde el punto de vista del trabajo del cadáver, de la víctima, en este caso del animal, porque le sacamos la piel completa, y así pudimos evaluar todos los hematomas que tenía este animal, ya que es muy importante porque los perros destruyen harto, muerden harto, sobre todo los miembros posteriores, el miembro anterior por debajo de la axila, la cabeza, generalmente en el cráneo lo hacen bastante tira, pero el puma no hace esto, tal como lo vimos con el perro. ¿Qué tipo de destrucción hay ahí? ¿Qué tipo de destrucción? Si ya lo dijo la Fabiana, mata por asfixia, mata por asfixia, ¿ya? Entonces, en este caso, no correspondía a ataque de puma, sino a un ataque de perro, y este es un tipo de trabajo que uno debe siempre realizar, sobre todo cuando uno se encuentra con este bullicio, cuando uno piensa en animales silvestres o felinos menores, y le echan la culpa de repente al chupacabras, por ejemplo, que afortunadamente hace mucho tiempo que no escucho de él, pero científicamente uno puede demostrar quién es el que mata realmente a los animales de granja. Eh, Nuevamente, este es un guanaco, ¿Qué creen ustedes? ¿Ataque de perro? Está muy destruido el cuerpo también, muy desordenado. Mira, sacaron el miembro anterior inmediatamente, las vísceras, pero también corresponde a un ataque de perro. ¿Por qué no está tan destruido? Porque no dio mucha resistencia, porque era bastante pequeño, era un animal bajo, ¿ya? Entonces, el mismo grado de destrucción ustedes también lo van a encontrar en las ovejas cuando son por ataque de perro, sobre todo en la parte de la pulpa del miembro posterior, ¿ya? Lo destruyen mucho, ¿ya? Y la otra característica que tiene el ataque de perros, cuando no come o no se alimenta como este tipo, porque estamos aquí hablando de un perro feral, porque sí comió, es porque el perro muerde uno en ganadería, muerde una oveja, cuando cae va por la otra y va destruyendo las ovejas, entre comillas, destruyéndolas. No es que se mate una y se va a alimentar de él y va a esperar de comerse todo eso para atacar la otra, no.
el perro lo hace prácticamente como por diversión. Por lo tanto, es posible que en un puro ataque un perro pueda matar hasta 10 ovejas, 15 ovejas, y eso en zonas rurales corresponde a la ganadería completa de una familia. Entonces eso es muy complejo, por lo tanto siempre hay que evaluar muy bien estas situaciones porque la familia podría confundirse y pensar que es un puma cuando realmente son perros. O lo contrario, demostrar que son perros para que el dueño de esos animales hacer peritajes también, como lo dice la Fabiana, tanto de las lesiones de las mordidas, de las marcas de las mordidas que encontremos en el cadáver de este tipo de animales, las podamos levantar, ya sea a través de fotografías o a través de impresiones con materiales especiales, y después podamos darle el mismo ejemplo que dio Fabiana, compararlo con la mandíbula del perro del vecino, la distancia entre caninos, ¿verdad? Y así poderle darle responsabilidad a una persona en particular, pero no con dichos, sino con hechos científicos comprobados, ¿verdad? Este también corresponde a un ataque de puma, y este viene en particular porque lo conocen como, es un burro cabrero, un burro que cuida el ganado caprino, también en el sector de San Gabriel, hacia el Cajón del Maipo, en donde a este burrito en 2 oportunidades los atacó el puma, y mantiene lesiones tanto en el cuello, cerca de la tusa y bajo el cuello, pero este es un burro que tiene un carácter muy ácido, si lo pudiéramos decir, porque tanto a perros como a pumas le ha dado batalla. Es un buen ganadero este burro, no sé si estará vivo todavía, pero fue atacado en 2 oportunidades por el puma, pero en las 2 oportunidades, que con registros físicos y de huellas de puma, por eso lo podemos localizar en ese lugar, podemos decir que es puma y no perro. Este es a diferencia del anterior, este sí es un ataque de puma, día 1, 2 y 3 de haber comido, ¿ya? Eh, y esto es en vía silvestre, esto es un guanaco, ¿ya? Y ahí también vean la pisada que está abajo, ¿a qué corresponde? Ya no tiene uñas, ya no tiene uñas. El de ¿A un abajo es puma? puma. Sí, pues el de abajo es un puma, exactamente. Entonces, como no tenemos una regla, lo que podemos hacer es con monedas ahí de 50 pesos y de 10 pesos, las puso para un poco de georreferenciar y darle el tamaño de la pisada del perro. Estas son fotos apuntadas por Benito González, ya que es el especialista en camello sudamericano, ¿ya? Y que me mostró también una alpaca de un amigo de él que fue atacada por un puma y cómo le dejó las marcas, ¿ya? Bueno, al final esta alpaca se la dejaron para el consumo del puma, pero cómo lo encontraron ellos y lo que hicieron en principio para determinar que había sido puma. Y se dan cuenta el tipo de marcas que deja, que tampoco no fueron penetrantes en esa zona del cuello, sino más bien para la muerte por asfixia, que eso es bien característico de puma y no de otra especie. El perro no haría esto porque el perro generalmente hace esto. Bueno, aquí lo están tratando de salvar, lo encontraron cerca de la vía. Lamentablemente miren el grado de lesiones que tienen y claramente eso no obedece a un ataque de puma. Mira cómo está despedazado, ¿verdad? El puma no comienza a comer un animal que está vivo, en cambio un perro sí. Lamentablemente las lesiones que tenía eran bien graves. No le he preguntado a Benito qué pasó con, 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 con este guanaco, pero en el fondo lo que dice que esto es lo que pasa con la tenencia responsable de mascotas en vía silvestre. No, bueno,
Eso desde el punto de vista de los casos, y siempre me preguntan o me consultan qué debe hacer un médico veterinario, si hay muchos médicos veterinarios, o qué debe hacer una persona. ¿Estamos obligados o no a denunciar cuando hay tipos de casos que tengan que ver ya sea con maltrato animal, caza furtiva, ¿ya? ¿Estamos obligados los médicos en nuestra clínica a denunciar a alguien que tenga una huiña de mascota en su casa, un gato colo-colo, que se podría dar la figura, ¿por qué no? O simplemente de un puma, porque sí, antes había pumas en las estancias y se criaban con los perros. Tragicómico, pero hay videos de esto. ¿Qué hago yo? Eso sería una tenencia ilegal si no está autorizada ni regulada por el Servicio Agrícola Ganadero. Claramente uno lo toma como caza o captura, ya porque son diferentes los términos, no lo dije. Caza es matar y captura es obtener un animal de la fauna silvestre vivo, y depende de lo que uno haga con él o no, eso depende del criterio de cada uno. Pero lo importante es determinar que en Chile, los médicos veterinarios no están obligados a hacer denuncias, no están obligados a hacer denuncias a menos que sean empleados públicos, ¿ya? Todos los médicos veterinarios que trabajan en las municipalidades y son encargados de sanidad, de zoonosis, o trabajan en la Serenia o en el Servicio Agrícola y Ganadero y tienen un cargo de servidor público, en ese caso sí están obligados a hacer la denuncia. Todas las denuncias que en el fondo de delitos que ellos tomen conocimiento conforme al cargo que están ocupando. Eh, los médicos veterinarios no, porque no somos considerados una ciencia dentro del área de la salud. Eso, ojo, que podría cambiar porque existe ya una solicitud formal a través del Colegio Médico de Chile en el que están pidiendo que nuevamente tengamos el cargo que antes sí teníamos antes de la modificación del Código Sanitario en la década del 70, que fue modificado, y de volver a ser, ¿cómo se llama?, considerado dentro del área de la salud. Claramente cualquier delito que nosotros veamos que sea que tomemos conocimiento dentro de nuestra actividad como médico veterinario en cualquier ámbito, vamos a estar obligados a denunciar. El no denunciar significa ser cómplice de un delito. También siempre me preguntan qué debe tener una denuncia. ¿Puede ser anónima? Sí, pero no, salvo que esté tu integridad física en riesgo. Pero por lo demás, la denuncia nunca es anónima, porque siempre uno debe firmar lo que denuncia, porque si no sería muy fácil denunciar a todo el mundo en base a mentiras. Entonces eso es súper importante tenerlo presente. Las denuncias siempre pueden ser por cualquier medio, pero tiene que contar siempre con todos los antecedentes, la individualización completa de la persona. Yo, Carlos Muñoz, quiero denunciar. Yo, Carlos Muñoz, mi número de RUT es tanto, mi domicilio es tanto, mi teléfono es tanto, mi correo electrónico es tanto. Quiero denunciar que el tal día, a tal hora, vi a tal señor o a tal sujeto o a tal vehículo haciendo tal y tal actividad con un animal, o llevaba un zorro, llevaba una huiña, o atropelló una huiña, aunque los atropellos no, lamentablemente no son considerados maltrato animal, pero o atropelló una huiña, la hirió, después la subió a un vehículo y se la llevó. Eso sí se podría hacer desde el punto de vista denunciable, siempre y cuando la persona la llevó y se la llevó para su casa para hacer cualquier cosa con ella y no prestarle atención clínica como corresponde. ¿Ya? Las policías están obligadas a siempre a recibir la denuncia. Ninguna policía le dice, no, eso no se lo voy a tomar, no le voy a tomar esa cosa porque no es delito. ¿Ya? Todo lo que ustedes sepan que es delito es denunciable, y los servicios públicos, tanto las policías como la policía, deben tomar siempre esa denuncia de forma particular. ¿Ya? ¿A quién se denuncia? ¿A quién se denuncia? Uno puede denunciar a los carabineros, a la policía de investigaciones o directamente a la fiscalía. Diferencia es que existe algo que se llama flagrancia, que son 12 horas de ocurrido un hecho. Uno podría denunciar a alguien en particular, y ese alguien en particular podría pasar detenido, porque las policías tienen la facultad de detener a alguien cuando se comete un delito dentro de las primeras 12 horas. Si el delito se cometió más allá de las 12 horas, las policías no pueden hacer mucho más que tomarles la declaración y mandársela a la fiscalía, y la fiscalía ve o no si inicia una investigación. Ya eso puede tomar semanas o meses. ¿Ya? O también uno podría hacer la denuncia directamente en la fiscalía,
y después la fiscalía va a tomar la decisión si le envía una orden de investigar a la Carabineros o a la Policía de Investigaciones de Chile. Por otro lado, también existe lo que se llama detención ciudadana. Si yo veo un acto de delincuencial o un delito en particular, cualquiera sea de ellos, un delito de acción penal pública, yo puedo tomar a esa persona detenida, retenerla hasta llegar a la policía, siempre y cuando no, siempre y cuando hay que salvaguardar la integridad física de las personas, no caer en lo que caen muchas veces las detenciones ciudadanas, de que por efecto de que alguien comete un delito, yo no creo en la justicia y voy a tomar justicia en mis propias manos. Eso no corresponde porque ahí las personas también pueden ser sometidas al delito de lesiones graves, gravísimas, menos graves, incluso la muerte en algunos casos cuando se toma la justicia en sus propias manos. Eso es lo que quería yo mostrarles por ahora, entonces no sé si quedan algunas dudas, preguntas o no. Dentro de hemos visto preguntas. Si alguien desea, Cristina, si quieres hacer alguna pregunta, por favor, puedes abrir tu micrófono o escribir la segunda cómoda. Consulta. Mira, una de las últimas fotos se mostraba, o sea, perdón, en donde estaba el burrito, se ¿Ya? mostraba varias heridas cortantes por garras al final. Eso también se podría suponer por el tipo de, donde o como por el tamaño en realidad que haya sido también algún puma juvenil. Sí, mira, eso es lo que se conoce como la garra del puma. Me lo explicó Jorge, porque muchas veces ustedes en el campo van a encontrar animales que tienen solamente una garra marcada, una o dos garras marcadas. Y eso se explica por la garra del puma. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando, por ejemplo, juegan con un gato. Todos hemos jugado con algún gato. Y el gato nos pega un manotazo. Nunca al gato se le quedan las 4 uñas enganchadas en nuestra ropa. Siempre a veces una o dos. Le ocurre igual al puma. Cuando ataca a los animales, se le tira encima, pero nunca alcanza a enganchar toda la totalidad de sus garras. Siempre es una más, le puede enganchar y se puede generar un pequeño arañazo que se conoce como la garra del puma. Entonces, por eso algunos dicen que ellos piensan que prácticamente el puma es como un velociraptor, que tiene una pura garra y con esa le hace el corte a los pumas. Pero eso es más que nada pues, la mecánica, la dinámica de acción que hace el puma al momento de tratar de enganchar a un individuo, que a veces logra enganchar solamente una uña con la que se logra aferrar y las otras la van acompañando, y si se desprende esa uña le va a dejar ese rajuño largo que está a un costado del burro. Eso se llama la garra del burro, y en el campo la conocen como tal, como la garra, como que si tuviese solamente una, que es como la más Ya. importante. Buena Consulta, pregunta. te lo pregunto por uno, por eso también, que me quedó súper claro, y lo otro porque ayer Fabiana mencionaba que en el tema de como el comportamiento de un puma, por decirlo así, adulto, no sé si me equivoco, ellos se van directamente al cuello, mientras que a la Sí. parte como ventral del cuello, mientras que en este caso tú mencionabas que tenían heridas dorsales, como que se hubiera Sí. montado, y eso decía que es como una de las Claro. características de los pumas juveniles. Piensen ustedes también que yo les dije una característica de este caso en particular. Él no está solo, él es el ganadero. Él está cuidando a especies más pequeñas. Entonces, lo más probable es que el puma haya tratado de defenderse porque este lo fue a patear. ¿Se entiende esta dinámica? Sí, ¿Ya? sí, ahora sí, Porque sí. el puma lo más probable es que haya ido a atacar a los caprinos del lugar, y este macho, como es defensor, fue a darle duro de patadas al puma, y por eso el puma trató de defenderse y tratar también de agarrarlo a él, que en el fondo le estaba dando collera, como dicen en el campo. Ah, súper, ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Marisol consulta en el chat: ¿quién posee la información del registro de marcas de ganado? Mira, eso está por una ley, la ley de marca,
está por la ley que en el fondo es una ley del 60 y algo, si no me equivoco, y establece que las municipalidades deberían tener las marcas de señales, las señales de marcas de fuego y las señaladas, ya la de las orejas. En la cuarta región la tiene la gobernación. Ahí ya es el registro de ingresos de marca para la cuarta región. Pero como son leyes antiguas y hoy día se está tratando de cambiar porque se considera que es mutilación, lo que están tratando que todos hagan, ya sea el arete, el DIO, el dispositivo único de identificación individual, oficial, el chip en el caso de los equinos, ¿ya? Y en los caprinos también arete o crotales, pero en el campo todavía se sigue usando las señaladas, y si siguen usando señaladas, como ellos pertenecen a un registro de ganaderos, ya que siempre tienen que tener tienen algún tipo de subvención, su ganado tiene que estar marcado, y como está marcado, tiene que estar registrado en el registro de marcas de la gobernación, por lo menos en la cuarta región es así. Ok. Pati consulta, ¿tiene límite de tiempo una denuncia por caza y colección de piel? Por ejemplo, si fue hace 15 años, ¿todavía puede una persona ser sancionada por la ley de caza? La última modificación de la ley de caza es del año 96, ¿ya? Eh, Sin embargo, la pena dura o sea, a ver, la prescripción es el doble de la pena. Cometer el delito tiene un máximo de 60 días, por lo tanto podría prescribir a los 2 meses el delito. Pero sabemos en Chile que no es así. Por lo tanto, si alguien tiene una colección de piel, el artículo 25 de la ley de caza, yo puedo iniciar una investigación por la ley de caza, y la persona debería a través de un peritaje, eh, acreditarme el origen legal de esas pieles. Yo a las pieles también les puedo hacer peritaje, las pieles también podemos hacerles peritajes, podemos encontrar mordidas, podemos encontrar hematomas, podemos encontrar cepos, a veces podemos encontrar marcas de lazos, y ahí nos daría los patrones de que el animal fue cazado, ¿ya? Y eso es así. Y sí se puede iniciar una investigación si se tienen ese tipo de antecedentes. Ok. ¿Existe algún manual o estudio donde se determine el grado de descomposición del animal y el tiempo? Sí, existen. Nosotros hacemos evaluación. Existen para otros países. En Chile no está uniformado porque tenemos una variación de clima tanto en el norte como en el sur y en la zona centro. Y es algo que nosotros queremos incentivar con la Fabiana, que podamos hacer estudios para tener una recopilación de descomposición de animales, pero eso también es un todo, ¿ah? Porque involucra no solamente la descomposición del animal, sino la fauna cadavérica y también en la flora que está alrededor del cadáver, porque dependiendo de eso, tú sabes que cuando un animal muere aplasta cierta hierba, y esa hierba, si no recibe luz en tantos días de X, se va a poner amarilla, va a haber una despigmentación de la piel, o el crecimiento va a ser disparejo del pasto. Entonces son todos esos antecedentes que son relevantes al momento de hacer una evaluación de cada vez, pero sí se puede hacer y se determina. En el caso del puma, ¿cómo se determina el tiempo que llevaba en el lugar? En ese caso, los 3 meses. ¿Cómo lo determinamos? A partir de la denuncia que hubo, porque si no me equivoco, si ustedes buscan en los diarios, que puma muerto en Andacollo, envenenado quizá, esa noticia es de abril, mayo, más o menos, si no me equivoco, abril, mayo. Entonces, porque también es una investigación que inicié yo, porque yo al leer la prensa me enteré de este caso, y le escribí a la fiscalía, y la fiscalía se demoró 2 meses en aceptar que investigáramos el caso. Eso es lo que se demoró. Y por eso nos demoramos tanto 2 o 3 meses en llegar al lugar. Perfecto. Por el momento no hay más preguntas. Si alguien más tiene alguna duda. Aprovecho de decir que a la organización
lo he hecho en otras oportunidades también, les envié un, un manual en PDF de investigación de tipo forense, ya, o peritaje en vía silvestre, y también le voy a hacer entrega de 10 volúmenes en papel para que puedan hacer un sorteo interno a ver quién se lo pueda llevar, pero todo lo van a tener en formato digitalizado. Es el primer manual que se escribe en español, que es una guía práctica de cómo trabajar en la recolección de muestras, cómo fotografiar, cómo medir, y también les vamos a hacer llegar una serie de videos explicándoles cómo usar esa guía y de qué se trata. Es una guía hecha en un papel piedra, que no es papel de celulosa, es un poquito pesado el material, es una guía pequeña, es un pocket, pero es bastante útil al momento de hacer investigación, eh, de este tipo. Perfecto. El material se los vamos a hacer llegar adjunto a las mismas constancias de participación y además los links de acceso de las grabaciones del taller del día de ayer y hoy. No sé si la pueden ver, esa es. No se está viendo. ¿No se está viendo? Pucha. La guía de campo para trabajar el sitio del suceso es una herramienta para la investigación de crímenes contra la vía silvestre. No se ve bien, a ver. Déjame ver. Cancelar. A ver, déjame ver. Una ventana. Pero se las hice llegar. Aquí está. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Ya, esa es la guía que van a tener ustedes. Para que la puedan ver. Es una guía, va explicando paso por paso. Ya, es bien interesante cómo trabajar, a quién preguntarle, cómo van a tomar ciertas decisiones. Ya, y como les digo, una guía que la cual redactamos hace un tiempo atrás, varios años, en el 2017, cuando apareció la ley CITES. ¿Ya? Así que se la envié en digital para que todos la puedan tener. Y tiene 84 páginas, ¿ya? Y para que puedan sortearla la que está en papel también. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, doctor. No hay problema. Patricia hace una consulta si existe algún manual donde ¿Sí? se buscan ataques de mamíferos pequeños sobre gallinas por zorrino o pico. No hay. Pero ahí lo que yo siempre haría es trabajar con pelos, ¿ya? Existen manuales de identificación por pelo más que por ADN, siempre, porque siempre piensan que el ADN es el que la lleva y el que va a diagnosticar una especie cuando ingresa a un gallinero. Sabemos que los gallineros están hechos por reja, por enrejado, y que los animales tienen que entrar por un rincón. Si entran por ese rincón, siempre van a dejar pelos, ¿ya? Y ese pelo uno puede tomar la decisión de mandar a hacerle un perfil genético, que es caro y demora, o simplemente llevarlo al microscopio y revisarlo por morfología del pelo, tanto la cutícula como la médula, que están descritos. Ok. Y es un trabajo pendiente que tengo ahí con el Zoológico Metropolitano, que les propuse la otra vez hacer un manual de identificación de los pelos de los mamíferos de Chile. Fantástico. Así que si hay alguien que se interese también como estudio, lo invitamos a participar, ya sea como estudiante, a hacer el trabajo duro. Genial. Bueno, les damos muchas gracias, doctor, y a la doctora Fabiola también. Estuvo, por lo que vemos, les gustó mucho a los espectadores el taller. A nosotros claramente también agradecemos mucho que hayan aceptado poder realizar esta instancia. Para nosotros tenemos la visión de poder seguir otorgando estos talleres que estén enfocados a profesionales y estudiantes que trabajan por los felinos dentro de Chile y el mundo, no solamente por felinos, también que se dediquen a la fauna en general.
Queremos comunicar también que ya tenemos programado un próximo taller, que sería ya para las fechas de noviembre, si lo pueden ver acá dentro de la presentación. Sería para el 2 y 3 de noviembre, que consiste en la introducción al conocimiento y uso de cámaras trampa en el estudio de felinos silvestres. Vamos a tener prontamente en nuestras redes sociales esta información. Los temas son relacionados a las características y funciones de las cámaras trampa, fototrampeo y manejo de la información que se puede recopilar, las consideraciones para la instalación y el fototrampeo y monitoreo de la fauna silvestre. Vamos a dar los valores que son de 15.000 para estudiantes, 20.000 para profesionales. Van a ser en 2 días de estas instancias. Y las primeras personas que se inscriban a las siguientes 2 semanas van a tener un descuento especial, así que estén atentos a los valores. Y bueno, nuevamente le agradecemos a nuestros expositores y sobre todo también a los asistentes que confiaron en nuestra primera preparación, nuestro primer taller. Y les vamos a estar enviando entre el día de hoy y mañana todo el material, la bibliografía también que comentaron los doctores, complementaria al taller de hoy, la constancia de participación y también el link de acceso para las grabaciones. Y eso, doctor, pues, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por invitarnos. Y también nosotros siempre los vamos a dejar invitados con Fabiana. Estamos haciendo talleres que son a veces de una semana y que tienen que ver con áreas diferentes de la medicina legal y forense veterinaria. Técnicas, trabajo, sitio de suceso. Y lamentablemente por pandemia no hemos hecho los talleres presenciales, que también íbamos a hacer talleres de balística, lesiones de proyecciones balísticas y necropsia en animales de vida silvestre y en animales domésticos también, que eso es bastante importante. Así que estamos en contacto siempre. Genial, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. No, gracias a ustedes. Buenas noches, que descansen. Chao, que estén bien. Buenas noches. Chao a todos. Chao, que estén bien. Muchas gracias por la participación.